Hay imágenes que uno no olvida aunque pasen 100 años. Un biplano de bambú y tela, elevándose sobre el cielo de Pachuca, cargado de cartas, cruzando una sierra de más de 3.000 metros que ningún avión europeo podía superar. En la cabina, un joven de 25 años con las manos manchadas de barniz y olor a cedro en la ropa. Y bajo esas alas frágiles, una hélice tallada a mano en láminas de cedro rojo y caoba mexicana que acababa de hacer lo imposible. Esa mañana del 7 de mayo de 1916 quedó escrita en la historia universal de la aviación, aunque casi nadie la recuerde. Y lo que viene ahora es la parte que pocos conocen completa. El nombre de aquel hombre era Juan Guillermo Villasana López y había nacido un 10 de febrero de 1891 en Pachuca, Hidalgo, en una familia de ebanistas. Esa palabra, ebanista, hay que saborearla despacio, porque un ebanista no es un carpintero común. Un ebanista conoce la madera como un médico conoce el cuerpo humano. Sabe que el nogal respira distinto al pino cuando hay humedad. Sabe que el cedro tiene vetas que definen su resistencia. Sabe que algunas maderas se tuercen con el calor y otras aguantan impasibles. Ese conocimiento se pasaba de padre a hijo, de mano en los talleres silenciosos donde olía a aserrín y a cola caliente. Un saber que ningún ingeniero aeronáutico europeo poseía ni remotamente. Y aquí viene lo que muy pocos conocen sobre aquel muchacho. A los 13 años, mientras otros chicos jugaban en las calles empedradas de Pachuca, Juan Guillermo ya diseñaba y construía sus propios modelos de avión. No juguetes, modelos a escala que de verdad volaban. Aprendió francés solo, aprendió inglés solo, porque quería leer las revistas técnicas europeas que llegaban al puerto de Veracruz con meses de retraso. La Revue Aérienne de Francia, la Flight Magazine de Inglaterra, la Aeronautics norteamericana. Las estudiaba de noche, a la luz de una lámpara de aceite, memorizando cada diagrama, cada especificación, cada reporte de vuelo. Esa generación lo sabe bien, lo lleva en el cuerpo. La sensación de leer sobre mundos lejanos bajo una lámpara parpadeante y soñar que algún día uno también formaría parte de esa historia. Porque en aquellos años, soñar era un acto de rebeldía callada. El 11 de abril de 1910, con apenas 19 años cumplidos, Juan Guillermo se elevó sobre el cielo de Pachuca, a 700 metros de altura, en un avión que él mismo había diseñado y construido. Lo bautizó con el nombre de la ciudad que lo vio nacer. Un biplano de bambú y tela, con motor Ansani de 25 caballos importado de Francia, lo único que no pudo fabricar él mismo. Pesaba apenas 190 kilos, y la hélice la había tallado a mano, con las técnicas que le enseñó su padre. Pero ese primer vuelo le reveló algo que iba a cambiar todo. La hélice funcionaba, sí, pero apenas. El avión subía con pereza. El motor rugía sin dar todo lo que podía. Y Juan Guillermo entendió que el problema no estaba en el motor. Estaba en esas paletas de madera girando en el aire enrarecido de las alturas mexicanas. Espera, porque esto todavía no es lo más sorprendente. 2 años después, en 1912, el presidente Francisco Ignacio Madero le encargó algo monumental: construir 5 aeroplanos tipo de Perducín para el ejército mexicano. Tenía 21 años. La Revolución Mexicana rugía por todo el país. Los trenes se detenían a mitad de camino, las ciudades cambiaban de bando cada semana, y el ejército necesitaba ojos en el cielo para saber por dónde avanzaba el enemigo. Cuando llegaron los planos desde Francia, Juan Guillermo los desplegó sobre la mesa de su taller y vio inmediatamente la trampa. Aquellas hélices estaban diseñadas para París, para un cielo a 35 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de México vuela a más de 2.200 metros. Las cuentas no salían por ningún lado. Y fue ahí
mirando esos planos franceses imposibles, cuando tomó una decisión que pocos ingenieros en el mundo habrían tenido el valor de tomar. No iba a adaptar la tecnología europea. La iba a tirar a la basura y reconstruirla desde cero. Antes de que sigamos adelante con esta historia, quiero pedirte algo. Si este tipo de historias te apasionan tanto como a mí, suscríbete ahora al canal Secretos de los Gigantes sobre Ruedas y activa la campanita. Cada semana rescatamos una historia que el tiempo quiso enterrar. No te pierdas ninguna. Porque lo que viene ahora explica por qué Juan Guillermo se atrevió a desafiar a toda Europa desde un taller de carpintería en Ciudad de México. Para entender su hazaña, primero hay que entender por qué fallaban las hélices europeas en el suelo mexicano. Una hélice no empuja el aire hacia atrás como la gente piensa. En realidad vuela. Cada pala es como una ala pequeña que gira, con forma aerodinámica y un ángulo calculado al milímetro. Al rotar, crea una diferencia de presión. Menos presión adelante, más presión atrás. Y esa diferencia es la que tira del avión hacia el frente. Pero toda esa magia depende del aire que encuentra alrededor. Y en las ciudades mexicanas, el aire es casi una cuarta parte más delgado que al nivel del mar. Imagínate tratar de remar con los remos en el aire en lugar del agua. Así se sentían las hélices europeas en los cielos de altura. Resbalaban, giraban sin agarrar nada. Los aviones se arrastraban en la pista, tardaban eternidades en despegar, y cuando lo lograban, no conseguían subir más allá de 100 metros. Para tener una idea, en 1915, el récord mundial de altitud era de apenas 2.423 metros. La aviación estaba estancada en todo el planeta. Y en México era prácticamente imposible. Juan Guillermo empezó a trabajar en su prototipo dentro de los talleres de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Hombres, en plena capital. No tenía laboratorio, no tenía financiamiento del gobierno, no tenía equipo de ingenieros asesorándolo. Tenía un taller de carpintería, herramientas de ebanista heredadas y un conocimiento que ningún europeo con título bajo el brazo poseía. Y de ahí nació lo que bautizó como la hélice Anáhuac, en honor al nombre ancestral del valle donde se asienta la Ciudad de México. Pero esto no era una hélice cualquiera. Era una revolución silenciosa tallada en láminas de madera. Déjame explicarte lo que hizo, porque es genial hasta en los detalles más pequeños. En lugar de tallar la hélice de un solo bloque de madera, como mandaban todos los manuales europeos, Juan Guillermo la construyó con láminas alternadas de cedro rojo mexicano y caoba mexicana. Cedro, caoba, cedro, caoba. Cada lámina de apenas 3 milímetros de espesor, pegadas con cola de carpintero bajo presión. Pero aquí viene el truco maestro. Las vetas de cada lámina corrían en direcciones opuestas, como madera contrachapada moderna. Pero en 1915, esto no existía en ningún otro taller aeronáutico del mundo. El resultado era una hélice prácticamente imposible de romper. Cuando una capa quería expandirse, la adyacente la sujetaba. La vibración se distribuía, el estrés se repartía. Las grietas no tenían por dónde empezar. Quizás tú mismo lo viviste, trabajando madera alguna vez, esa sabiduría de saber cómo se comportan las vetas, cómo se mueven, cómo se tensan. Juan Guillermo llevó esa sabiduría de ebanista al cielo. Pero no se quedó ahí. Mientras las hélices europeas tenían palas más anchas en la raíz y más finas en la punta, él hizo lo contrario en la sección central. Cuerda constante y máxima en el 60% de la pala, un borde de salida radial en vez de recto, y un ajuste de ángulos que iba de 15 grados en la raíz a 3 grados en la punta. Y ahora viene un detalle que casi nadie menciona y que lo explica todo. La hélice Anáhuac tenía un sistema rudimentario para ajustar el paso de las palas manualmente. Aflojabas 4 pernos, girabas el cubo, cambiabas el ángulo, apretabas otra vez. Con eso, un piloto podía optimizar la hélice para despegar en alta montaña o para volar rápido en crucero.
Ninguna hélice europea tenía eso en 1915. Era tecnología adelantada décadas a su tiempo. El proceso de fabricación del primer prototipo tomó 6 meses enteros. No había prisa en esa obsesión. Juan Guillermo inspeccionaba personalmente cada tabla de cedro y caoba que llegaba de Veracruz. Rechazaba 4 de cada 10 por nudos, por grietas, por vetas irregulares. Después cortaba las láminas con sierra de cinta. Dejaba que se secaran 30 días en un ambiente con humedad controlada al 50%. Las encolaba con cola de proteína animal calentada a 66 grados. Las prensaba a 2 kilos por centímetro cuadrado durante 48 horas. Tallaba el perfil con plantillas que él mismo diseñaba. Las balanceaba a 1200 revoluciones por minuto raspando material microscópico con formón. Y las terminaba con 5 capas de barniz marino lijadas con papel grano 400. Cada paso era una pequeña catedral de precisión. Y esa generación de ebanistas lo sabe bien. Lo lleva en las manos. La paciencia de esperar días enteros a que una pieza cure antes de tocarla. El respeto por la madera como si fuera un ser vivo. Déjame llevarte por un momento al México de aquellos años, porque entender la historia de esa hélice sin entender el mundo que la rodeaba sería perderse lo más importante. Imagínate el país en 1916. La revolución llevaba 6 años desangrando a las familias. Los trenes se detenían saboteados en mitad de la nada. Los pueblos cambiaban de bando cada 3 meses. Las madres esperaban cartas que nunca llegaban. Los padres escribían a sus hijos soldados sin saber si ya estaban muertos. Había hambre en los barrios obreros. Había cólera en los pueblos. Había viudas vestidas de negro en cada calle. Y en medio de ese paisaje roto, un ingeniero de 25 años se encerraba en un taller de carpintería de la Ciudad de México a tallar hélices de madera laminada, convencido de que México podía volar más alto que París, más alto que Londres, más alto que Nueva York. ¿Recuerdas esa sensación? Esa mezcla de orgullo callado y terquedad latinoamericana de hacer las cosas contra toda lógica, con lo que uno tiene a mano, sin pedir permiso a nadie. Esa era la atmósfera. Una generación entera aprendía a construir el futuro sobre los escombros del presente. Las abuelas molían maíz, mientras los nietos aprendían a leer. Los obreros salían de las fábricas con las manos negras y los bolsillos vacíos, pero con esa dignidad que no se compra. Y en el taller de Juan Guillermo, mientras cola de carpintero hervía a 66 grados, y el olor a cedro se mezclaba con el del barniz marino, nacía algo que iba a hacer voltear la cabeza del mundo entero. Hay cosas que no se olvidan aunque uno quiera, y esa época, con todo su dolor y toda su esperanza, está tatuada en la memoria de quienes la escucharon contar de sus padres y abuelos. En marzo de 1916, en el campo de aviación de Balbuena, al oriente de la Ciudad de México, Juan Guillermo montó su primer prototipo en un Deperduzán con motor Ansani de 50 caballos. La primera prueba fue demoledora. Con hélice europea estándar, el avión necesitaba 280 metros de pista para despegar en Balbuena. Con hélice anáhuac, solo 165 metros, una reducción del 40%. Los pocos que estaban en el campo esa mañana quedaron en silencio, sin poder creer lo que veían. Después vino la prueba de ascenso. Con hélice europea, el avión subía 1,20 metros por segundo y llegaba a duras penas a 2.800 metros. Con hélice anáhuac, subía más de 2 metros por segundo y alcanzaba 4.100 metros, casi el doble de altitud, casi el doble de velocidad de ascenso. La diferencia no era técnica, era un abismo. Y entonces llegó el 7 de mayo de 1916, la mañana que ningún libro de historia cuenta como debería. Juan Guillermo despegó de Balbuena a las 6:23 de la mañana. Cruzó volando la Sierra de Pachuca,
subió a 4.500 metros. Aterrizó en su tierra natal 57 minutos después, cargado con 534 cartas. Ese fue el primer vuelo postal registrado en la historia universal de la aviación. Repito, el primer vuelo postal del mundo salió de suelo mexicano, impulsado por una hélice tallada por manos mexicanas, en un cielo donde las hélices europeas no podían ni soñar con llegar. Pero si todo marchaba tan bien, si su invento funcionaba y volaba más alto que nadie, ¿qué fue lo que impidió que el nombre de Juan Guillermo Villasana se volviera tan célebre como el de los hermanos Wright? Quédate, porque lo que viene ahora es la parte que pocos conocen completa. La producción en serie en los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas empezó oficialmente en 1917. Cada hélice requería 120 horas de trabajo artesanal. El país estaba desangrado por la revolución, los materiales escaseaban, los ferrocarriles eran saboteados. Juan Guillermo tuvo que inventar soluciones para todo. Almacenó reservas de cedro por 2 años enteros para asegurar suministro. Envió compradores a vivir permanentemente en Villahermosa para garantizar la caoba. Negoció con los rastros de Toluca para tener huesos de ganado con los que fabricar cola de carpintero. Y cuando en septiembre de 1918 la gripe española llegó a Ciudad de México y se llevó al 40% de sus trabajadores, Juan Guillermo, enfermo él mismo pero sobreviviente, tomó una decisión que escandalizó a la sociedad de la época. Contrató mujeres, 14 viudas de revolucionarios muertos que nunca habían puesto un pie en un taller industrial, aprendieron a tallar madera con precisión quirúrgica. Una de ellas, Dolores Jiménez, contó años después, en una entrevista de 1964, que el ingeniero les dijo que la madera no distingue entre manos de hombre y manos de mujer, solo distingue entre manos hábiles y manos torpes. Esa generación lo recuerda, lo lleva por dentro. Entre 1917 y 1928 se fabricaron aproximadamente 2.400 hélices Anáhuac en los talleres de la capital mexicana. Se exportaron a Argentina, a El Salvador y a Japón. Sí, Japón. Y aquí la historia se vuelve casi increíble. Un agregado militar japonés en Washington leyó un informe técnico sobre innovaciones mexicanas. Se intrigó con cómo un país en revolución podía tener hélices superiores a las europeas, y en diciembre de 1918, una delegación japonesa desembarcó en Ciudad de México. Juan Guillermo les ofreció una demostración inolvidable. Voló sobre el Popocatépetl, a más de 5.400 metros de altitud, altura imposible para cualquier hélice estándar del momento. Los japoneses quedaron mudos viendo el avión subir y subir. Compraron 200 unidades y licencia de producción. Y aquí viene lo que muy pocos conocen sobre el destino final de esa tecnología. En 1919, con hélice Anáhuac montada en un avión probado por un piloto norteamericano, se estableció un nuevo récord mundial de altitud de 19.750 pies, unos 6.020 metros. Para que te hagas una idea, el Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes, mide 4.800. El Pico de Orizaba, la cumbre más alta de México, 5.636. Aquel avión estaba volando más alto que cualquier montaña de Europa o de América. Casi triplicó el récord mundial anterior. Estados Unidos y Japón le ofrecieron comprar la patente por sumas que habrían hecho millonaria a toda su familia. Juan Guillermo dijo que no. Declaró al periódico El Universal en 1920 que la hélice Anáhuac era invención mexicana, hecha con materiales mexicanos, por manos mexicanas, y que no estaba en venta a potencias extranjeras. Donó la patente al gobierno de su país. Punto. Si llegaste hasta aquí, es porque tú también sabes que estas historias merecen ser contadas y recordadas. Suscríbete al canal Secretos de los Gigantes sobre Ruedas. Activa la campanita para no perderte ningún episodio.
Y cuéntame en los comentarios, ¿tú lo viviste? ¿Alguna vez escuchaste a tus padres o abuelos hablar de Villasana? ¿De los vuelos sobre Pachuca? ¿De aquella época en que México construía el futuro con las propias manos? En 1921, la Société Française de Navigación Aérienne lo invitó a París para presentar su diseño ante la Academia Francesa de Ciencias. Imagínate esa escena. Un ingeniero mexicano de 30 años, hijo de ebanistas de Pachuca, parado frente a la élite aeronáutica francesa, explicando cómo una hélice tallada en un taller de carpintería latinoamericano era superior a todo lo que Francia había producido. El informe de la Academia, archivado en Francia en 1921, fue diplomáticamente rendido. Reconocía que los métodos de Villasana merecían estudio adicional por parte de los fabricantes europeos, especialmente para vuelos a gran altitud. En idioma directo, los franceses admitieron que estaban equivocados y que aquel mexicano tenía razón. Hoy, cuando uno camina por los pocos museos aeronáuticos mexicanos, donde se conserva alguna hélice anáhuac original, ve esas láminas alternadas de cedro rojo y caoba, ese barniz marino oscurecido por los años, esos bordes tallados con paciencia de orfebre, y se da cuenta de que está frente a algo más que un artefacto. Está frente a una declaración de principios. Una declaración que decía que el ingenio no se mide por el tamaño del país que te vio nacer, sino por la profundidad con que entiendes tu propio problema. Juan Guillermo Villasana no tenía los laboratorios de París, ni las fábricas de Detroit, ni los capitales de Londres. Pero tenía Pachuca, tenía Veracruz, tenía Tabasco, tenía las manos de su padre enseñándole a leer las vetas de una tabla. Y tenía la terquedad de creer que América Latina también podía inventar el mundo. Y aquí quiero preguntarte algo a ti, que me has acompañado hasta el final de esta historia. ¿Cuántas veces escuchaste decir que en América Latina no se inventa nada? Que todo lo importante viene de afuera, que nosotros solo copiamos. ¿Cuántas veces creíste esa mentira, aunque fuera por un instante? Porque la verdad es otra. La verdad está tallada en láminas de cedro rojo y caoba mexicana, flotando a 6.000 metros de altura sobre el Popocatépetl, en una mañana de 1918, que ningún libro europeo quiso recordar. La verdad es que tuvimos gigantes. La verdad es que los seguimos teniendo. Y la verdad es que mientras haya alguien dispuesto a contar estas historias y alguien dispuesto a escucharlas, Juan Guillermo Villasana seguirá volando, silencioso pero eterno, por ese cielo enrarecido y luminoso que él mismo se atrevió a conquistar primero.